No es por echarme flores, pero siempre he sido una niña muy buena. Hago los deberes, tengo limpio y ordenado mi cuarto, intento ayudar a mi familia en todo lo que puedo. Así que, cuando hace unos días vi a mis padres tristes, pensé que tenía que hacer alguna cosa. Espero que la gente no se espere hasta última hora para hacer las compras de Navidad. Fue entonces cuando decidí probar suerte y escribí una carta pidiendo un deseo. La verdad es que lo hice sin mucha esperanza. Pero tuve una respuesta mejor de lo que esperaba. De repente empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Y también a mi propia familia. La que peor susto se llevó fue mi madre. No os vais a creer lo que me ha pasado hoy. Ni a mí. Han dejado dulces navideños en la plaza del pueblo. Pues he llegado a la guardería y me ha dado la sensación de que había alguien dentro. Podría haber dicho algo, la verdad, pero ¿pensáis que me habrían creído? Y la he levantado. No había nadie. Al día siguiente, las tiendas del pueblo estaban llenas de decoración. Había gente en la calle comprando regalos y se les veía a todos felices. Pero sobre todo a quien yo vi feliz fue a quien más me importaba, mi madre. Ahora que mi deseo de adelantar la Navidad en mi pueblo se ha cumplido, voy a ver si todavía me pueden traer algún regalito más.